del Padre. Eso era lo que Jesús temía. Él se hizo pecado por nosotros y experimentó la ira de Dios. Jesús experimentó la ira del Padre para que usted y yo no tengamos que experimentarla. Y si alguien un día experimenta la ira de Dios, es porque rechazó la misericordia de Dios. Y eso es lo que va a provocar las 7 postreras plagas. Cuando el mundo, en forma sistemática y organizada y deliberada, decide extirpar a esta secta aborrecible, que no queremos guardar, vamos a matarlos a todos. ¡Ah! La ira de Dios se descargará de una manera terrible. Se descargó una vez sobre su propio Hijo y se va a descargar por segunda vez con las 7 postreras plagas. Las plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen, los que rechazaron la misericordia de Dios, en forma deliberada. Las plagas comprueban el carácter de los impíos. Eran impíos, por eso reciben las pruebas. Mientras que las pruebas del tiempo de angustia hacen que los creyentes sean más fieles todavía. Y así como las plagas demuestran el carácter de los impíos, la persecución y el decreto de muerte demuestran el carácter de los santos. Son fieles hasta la muerte, si fuera necesario. Y están dispuestos. A pesar de que en ese tiempo de angustia creen, ¿será que Dios me ha olvidado de mí? Vamos a examinar las 7 postreras plagas. La primera plaga es una úlcera. Pasó en Egipto. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Una úlcera. Algunos, cuando apareció el SIDA, ¡ahí está la primera plaga! No, es que las plagas comienzan a caer después de la ley dominical. En algún momento después de la ley dominical viene el fin del tiempo de gracia, no sabemos cuándo, y entonces comenzarán las plagas. Todavía, no, esto es ruido, esto no es el SIDA, cualquier otra plaga que ocurra ahora no es la primera de las 7 postreras plagas. La segunda, el mar se transforma en sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que estaba en el mar. ¡Oh! El mar, de pronto, se transforma en sangre. Y mueren los seres vivos. No tengas temor, hermano. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Tercera, los ríos se convierten en sangre. Pasó en Egipto. Tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y cuando quieran abrir la llave del agua, sale sangre. Pero tú no vas a tener problema, porque tu pan y tu agua serán seguras. Cuarta plaga. El sol caliente. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Hace un par de semanas estaba en la India, sin aire acondicionado, predicando en iglesias con 115, 116 grados, 43, 44 grados centígrados. Parecía, y había viento, pero era como si tomara un
hairdresser, un secador de pelo, y se lo tirara con aire caliente hacia la cara. Parecía... era terrible, terrible. Pero el termostato sube. 115, 120, 130, 150 y dale más. Y 160 grados. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron. Ahí está. Las plagas demuestran su carácter. Blasfeman el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. Ups. ¿Qué pasó ahí? Aquí hay algo mal. La plaga. La temperatura empieza a subir, a subir, a subir. 130, 140, 150 y los grados empiezan. Y hay incendios por todos lados. Una plaga terrible. Ahora viene la quinta plaga. De paso, aquí hay algo que está mal. Pero no se aflija, hermano, del calor de la cuarta plaga. Porque el que habita a la sombra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No sé si alcanzaron a leer, el quinto ángel derrama su copa sobre la silla de la bestia. Permítame salir un poquito. Ahí está. Entonces el quinto ángel vació su cáliz sobre el trono de la bestia, sobre la sede de la bestia. ¿Cuál es la bestia? Bueno, este es el Vaticano, vamos a decirlo así clarito. Aquí se me salió de escuadra el orden, pero ya lo vamos a resolver. La quinta plaga, el quinto ángel, si esto fue una ola de luz tan intensa de sol que produjo calor, hasta que hubo fuego, la siguiente plaga es una ola de frío. Es una ola de oscuridad que produce, a ver cómo dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas. Y se mordían las lenguas de dolor. A ver, ¿cómo es eso? Tinieblas que producen dolor. Tinieblas que producen frescura, sombra, la nube, el sol se oculta, está más fresco. Pero el sol deja de calentar y empieza el frío. Y empieza el frío, y el frío, y se baja bajo cero ahora, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Han probado ustedes agarrar un cubito de hielo? Haga la prueba un día de esto. Agarre un cubo de hielo de la refrigeradora y apriételo. A ver cuánto aguanta. Apriételo. ¿Qué pasó? El frío lo quemó. El frío se hizo doloroso. Eso va a pasar. Pero ahora acá viene algo y tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Estos también blasfeman el nombre de Dios por causa de las plagas. No se arrepintieron porque no solo que ya el Espíritu Santo no obra más, pero ese es su carácter. Antes de seguir con la sexta plaga, recuerden, esta plaga cayó sobre el Vaticano, en el trono de la bestia. Las 7 plagas no serán universales. Una caerá en Moscú, esta otra caerá en Tokio, esta otra va a caer en Londres, esta otra en Los Ángeles, esta otra en Atlanta, en los grandes centros de decisión política de la moda, de Hollywood, de películas, bueno, en Washington, no sé, en Beijing, usted sabrá, Dios sabrá por dónde va. En los centros de decisión y perversión, allí se va
a derramar la ira de Dios. Los santos ya no estarán en las grandes ciudades. Habrán salido mientras las plagas van a caer sin misericordia sobre los que hayan quedado en desobediencia en las grandes ciudades. Tomen en serio la ley dominical. Hay que salir de las grandes ciudades, no más Atlanta. No me pregunten de Nashville, ¿es una gran ciudad? Chattanooga, no es. ¿Es Chattanooga una gran ciudad? Ay, ya a esta altura del partido, hermano, aún las pequeñas ciudades como Chattanooga, que ni aparecen en los mapas, son tan degeneradas como las grandes ciudades, porque por el internet hoy, hermano, ya prácticamente el pecado se mete. Bueno, estoy hablando de cable y, ¿no es cierto?, de la tecnología. El diablo se ha metido. Pero vamos a decir así. Otro pequeño paréntesis acá. Los que creen en el rapto secreto argumentan que la iglesia será llevada al cielo por 7 años, solo por 7 años, a fin de que no tengan que experimentar la gran tribulación. Jesús vendrá en secreto. Los carros van a quedar. ¿Qué pasó? El driver se fue llevado en secreto y chocan los aviones que se caen. Bueno, es que Dios no puede permitir que sus santos experimenten la gran tribulación, dicen los del rapto secreto. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Piensen en las plagas de Egipto. Los egipcios se les morían los ganados, las úlceras. Cuando hubo oscuridad en Egipto, los israelitas tenían luz. Ellos no sufrieron las plagas. ¿Había moscas en Egipto? No, en Gosén, donde vivían los israelitas. O en un barrio donde había judíos, israelitas y egipcios, en las casas de los israelitas no entraban las moscas ni los piojos, pero en las casas de los egipcios era una plaga. Dios los protegió durante las plagas. Ninguna de las 10 plagas afectaron a los israelitas, y eso ustedes lo van a leer en la Biblia. Bajo la última plaga, aún la peor de todas, fueron protegidas por la sangre del Cordero cuando el ángel de la muerte hizo su visitación. ¿Recuerdan? Tenían que estar marcadas con sangre. Y usted, hermano, ha sido ya marcado por la sangre del Cordero. Solo ellos, solo los que estén, dice, vencieron por 2 cosas. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Yo pertenezco a Jesús. Y por la palabra de su testimonio derrotaron al diablo. Le vencieron por la sangre de Jesús y por la palabra de su testimonio. Segundo, ¿se acuerdan los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego? Si no te inclinas, te matamos. Fue una prueba de lealtad. Y fueron arrojados. Y si nos vas a matar, mátanos. Queremos que sepas que creemos que hay un Dios que nos puede librar. Pero si Él decide no librarnos, vamos a morir. Si esa es su voluntad. Pero no nos vamos a inclinar delante de la estatua. ¡Arrójenlo! Fueron arrojados. Y de pronto el rey empezó a contar, pero no fueron 3 los que fueron arrojados. Pero ahora veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. Aún los soldados que los arrojaron murieron por el intenso calor. ¡Hey! ¿Me oyen? ¡Sí! Dios mismo estuvo con ellos a su lado en el tiempo de angustia. No los libró de ser arrojados al horno de fuego, pero estuvo con ellos y no sufrieron. Salieron del horno caminando, ni siquiera olor a humo tenían. Una sola cosa se había quemado. ¿Qué se les quemó? Las cuerdas que los amarraban. ¿Qué lo está amarrando a usted? Ay, es que yo daría estudios bíblicos, pero tengo temor. Son las cuerdas que lo amarran. Sí, yo
Yo predicaría el Evangelio, pero ¿quién soy yo si soy un hispano que apenas puedo? Hermano, son los temores. No es justo que lo limite a Dios, que usted lo limite a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en la hora de la prueba, Dios los libró de las ataduras. En la hora que ellos decidieron morir por causa del Evangelio, Dios estaba con ellos y los libró en su tiempo de angustia. Y Apocalipsis declara que el pueblo triunfante de Dios pasará a través de la prueba, de la tribulación, de la gran tribulación. Miren, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son? ¡Ay, estos son los que han salido! Estos que están vestidos de victoria, con palmas de victoria, son los que han pasado por la gran tribulación. ¿Los libra el Señor de la gran tribulación? No, pasan por la gran tribulación, pero pasan victoriosos. El Señor no retira a su iglesia por 7 años para que no experimenten la tribulación. No, Señor, eso no lo dice la Escritura. Y han lavado sus ropas, ya las han emblanquecido, no en cloros, en la sangre del Cordero. Elena de White aplica el Salmo 91 al tiempo de angustia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿cuándo? En la angustia. Hermano, el Señor no nos dejará huérfanos. Miren, esto es mi conclusión. Mi conclusión personal. Yo pongo todas las promesas de la Biblia y del espíritu de profecía juntas y llego a mi conclusión personal. No me pidan que vaya más allá de los... Pero hay ángeles que están protegiendo. Eso lo leímos, ¿no es cierto? Las armas que se quiebran caen como paja. ¿Qué más? Cómo Dios estará con su pueblo, como Dios promete, les voy a dar aguas, estaré contigo en la angustia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, ponga todas las promesas juntas y yo llego a la conclusión que una vez que seamos sellados, que el sellamiento nos diga, acá se acabó tu tiempo de gracia y Carlos, bienvenido al club. Estás adentro. You are in. You are... eres salvo, Carlos. Vas a pasar por el tiempo de angustia, pero no te desesperes. Estaré contigo todo el tiempo. No te dejaré huérfano. Tu pan y tus aguas estarán seguras. Pero vas a salir victorioso. Vas a demostrar que confías plenamente en mis promesas. Llego a la conclusión. Yo no leo en ningún lado, ni de la Biblia, ni del Espíritu de Profecía, que después de este tiempo habrán mártires. El decreto de muerte no se implementará. Dios intervendrá para salvar a su pueblo. Tengo la convicción personal que desde aquí en adelante ya nadie de los que está registrado en el libro de la vida, que están sellados, bloqueados, nadie de los creyentes va a morir. Es mi conclusión personal. La persecución, claro, yo acá la puse muy cerquita, ¿no? Pero durante este periodo de tiempo acá, en algunos lugares, hermano, hay adventistas del séptimo día. Cuando nosotros estábamos viviendo en Corea con mi esposa, a 15 millas de la frontera con Corea del Norte, recibimos la historia. Yo era el evangelista de la división. Para todo China, Corea, Mongolia, Japón, Taiwán, Hong Kong. Se bautizaron unos coreanos del norte que se escaparon ilegalmente, cruzaron la frontera
a China comunista. En China comunista se encuentran con unos adventistas, aceptan el Evangelio, deciden regresar a Corea del Norte para compartir con su familia. En Corea del Norte prontito, pero los localizaron a estos adventistas, los ejecutaron en la plaza pública, en diferentes pueblos, a 5. Estamos hablando del año 2000. Para escarmiento, porque el cristianismo está prohibido en Corea del Norte. Pena de muerte para los cristianos. Y estos 5 adventistas murieron unos pocos días antes de que nosotros salgamos aquí para venir a vivir a Southern en el año 2001. Mártires en Kazajstán, no hace tanto tiempo atrás, un pastor fue enterrado vivo delante de su esposa, mientras su esposa, la esposa del pastor adventista, la obligaron a mirar cómo cubrían a su esposo bajo 1,5 metros de tierra. Lo dejaron enterrado vivo para que muriera ahogado. Mártires hay. Y no solo adventistas han muerto. Dios sabe, Dios es un juez justo y Él dará el galardón a sus hijos. Pero persecución aquí y allá aparece. ¿Habrá intensificación acá? ¿Será que habrá algunos otros? No tengo una prueba final, ¿okay? Pero las promesas, tantas promesas he visto, he leído, encuentro en la Biblia y en el espíritu de profecía, es el mismo mensaje que Dios va a proteger a sus hijos durante el tiempo de angustia, que yo llego a la conclusión que en realidad habrán muertes acá, durante este periodo, una vez que se recrudezca, pero ya no habrán mártires. No me pidan una prueba final. Es basado en las promesas que comparto con ustedes. No lo dicen más tan claro como yo quisiera. Vamos a decirlo así. Pero encuentro los ángeles protegiendo las armas que se caen como si fueran paja y demás, protegidos como por guerreros por ángeles en formas de guerreros y demás. Bueno, así que terminamos con las últimas 2 plagas. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente, del este, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Acá tenemos que aclarar algunas cosas. Entre los adventistas hay quienes tienen una posición literalista o simbólica de varios aspectos del Apocalipsis, desde los 144.000 al Armagedón. Y son adventistas y son buena gente, y yo los quiero. Pero he aprendido a ser muy cuidadoso con interpretaciones literales de, una señal en la frente o en la mano. No, hermano, yo creo que es mucho más que un tatuaje, un tatú acá, es más que eso. Es mi actitud hacia, y lo que yo hago demuestra a quién pertenezco. Por ejemplo, los 144.000, hablábamos con el hermano Vela de los 144.000. Las 12 tribus de Israel se dividieron en 2 en los días de Salomón. El norte se fue con Jeroboam, el sur, no, al revés. Roboam para el norte, Jeroboam para el sur. En el norte, 10 tribus. En el sur, 2 tribus. Finalmente establecieron el norte, la capital en Samaria, 10. Y en el sur, en Jerusalén, las tribus del sur. Las tribus del norte, inmediatamente, con el mismo Roboam,
cayeron en la idolatría. Inmediatamente, el día número 1. Como ya no iban más a Jerusalén, establecieron un becerro para adorar en Samaria. Prontito, la ira de Dios se descargó sobre el reino del norte. Vinieron los asirios, se llevaron a las 10 tribus del norte y desaparecieron, las desarraigaron, las exterminaron. Al papá lo mandaron para allá, a la mamá para allá, al hijo al norte, a la hija para el sur, desparramaron la familia, desaparecieron. Hasta el día de hoy no existen las 10 tribus que destrozó el imperio asirio en el año 722 a.C. El reino del sur, con capital en Jerusalén, se mantuvo un poquito más firme y aguantó hasta el año 486 a.C., cuando vino Nabucodonosor, el imperio babilónico. Ahora, porque también se imaginan, en el templo de Jerusalén adoraban reptiles y había prostitutas adentro del templo de Salomón. Dios finalmente dice, basta, manda a los babilonios, y entonces Jeremías había dicho, y estarán en Babilonia por 70 años. Al terminar los 70 años, Ciro, Darío y Artajerjes dieron decretos para regresar y restaurar, ¿recuerdan? A Jerusalén, los muros que habían. Regresaron a Jerusalén. Pero de las 12 tribus, regresaron las 2 tribus del sur, que habían sido deportadas a Babilonia. Judá y Benjamín. Benjamín era el hermanito menor de los 12, pero también era la tribu más pequeñita. Eran unos pocos centenares en comparación a la gran tribu de Judá. Así que cuando regresaron, los poquitos que había de la tribu de Benjamín se incorporaron con la tribu de Judá. Hoy, ¿cuántas tribus existen? De las 12 existe una sola, la tribu de Judá, y su religión se llama el judaísmo. Los judíos es la única tribu que existe, la tribu de Judá. ¿Por qué digo todo esto? Porque si vamos a aplicar, los 144,000 son 144,000 de la tribu de Rubén, 144 de Isaacar, 144,000 de Neftalí, de Zabulón, de Neftalí, de Gad, de Asher, ¡Come on! ¡Desaparecieron! La única tribu que existe son los judíos. Hoy no existe la tribu de Rubén. La tribu de Judá es la única que existe. ¿Qué quiero decir? Si lo aplicamos en forma literal, hermano, usted y yo quedamos por fuera porque yo no tengo nada de judío, ni usted tampoco. Pero, y está bien, nada malo con ser de la tribu de Judá o descendiente, pero porque hoy el reino es dado a los gentiles y a los judíos que aceptan a Jesús. Lo que quiero decir es que ya no es un asunto literal. El Israel de Dios no es según la carne, es según el Espíritu. Somos el Israel de Dios. Y son las características, no la circuncisión o la raza de los 144,000, sino las características. Bueno, ahora no entro a los detalles. Y todo esto salió por, otra vez, hay adventistas que son literalistas y solo 144,000 son 144,000 adventistas que se van a salvar y nadie más. Yo no lo creo, porque la hermana White dice que entre los católicos hay muchos, entre los paganos hay muchísimos que jamás han oído el nombre de Jesús, pero que por naturaleza hacen lo que es de la ley y demuestran la obra de un creador en sus vidas y no perecerán y son contados entre los hijos de Dios. Miren qué maravilloso Dios adoramos. Lo que quiero decir es, las posiciones literalistas son exclusivistas, yo y nadie más, nosotros poquitos y el resto. El Éufrates, el Éufrates pasa por el medio de Bagdad. Cuando Bush invade Bagdad, ahí se nos viene el Armagedón,
porque el río Éufrates pasa por el medio de Bagdad. Y ahí este es el fin del mundo. Van a venir todos los árabes en contra de Occidente, el oeste en contra del occidente y el oriente. Pero se van a mezclar, se van a encontrar en el monte de Megido, Ar-Megido, Ar-Magedón. Ar significa monte, montaña. Pero un momento, Megido es un valle, no es una montaña. ¿Qué son las aguas? Gente, naciones, multitudes, pueblos. Los pueblos le retiran el apoyo a la coalición que forma Babilonia. Ahora no puedo entrar a los detalles. Babilonia es una coalición de 3 poderes: la bestia, el dragón y el falso profeta. Y forman una coalición religiosa: catolicismo, protestantismo apóstata y espiritismo o paganismo. Y todos otros ismos, desde materialismo, comunismo, socialismo, hinduismo, budismo, y todos los ismos que usted quiera meter ahí adentro. Pero a la hora crucial, la gente les retira el apoyo y se van a dar cuenta que sus líderes les han mentido y se van a volver en contra de ellos. Elena de White habla en detalle de todo esto. Se van a volver en contra de los líderes y se van a destruir, matar unos a otros. El retiro del apoyo al sistema organizado el ecumenismo de catolicismo, protestantismo apóstata y espiritismo, paganismo. El río Éufrates no es el río que pasa por Irak, es un elemento espiritual, es una actitud, son los pueblos que le retiran el apoyo a Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Ciro, el rey del oriente, al oriente, en Media y en Persia, Ciro y Darío vinieron del oriente, entran, se aproximan a Babilonia. ¿Qué hace Ciro? Desvía el agua del río Éufrates y entonces entraron por la compuerta. Había como una puerta por donde el río pasaba a través de la ciudad, se secó el río y ahora entraron los soldados por la puerta, por el lecho seco del río Éufrates y capturaron Babilonia sin matar a un solo soldado. Estaban todos borrachos allí celebrando que nada les podía pasar. El libro del Apocalipsis utiliza estas historias para ilustrar los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? ¡Ay, hermano Cristo montado con sus ejércitos que lo siguen, montados a caballos, montados en caballos blancos, y el que va en el frente tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, y le siguen sus ejércitos celestiales invadiendo la tierra! ¡Uy, hermano! ¿Quién para ese ejército? Jesucristo viene con todos sus santos ángeles. Esa es la invasión de los reyes del Oriente, la segunda venida de Cristo. El Armagedón es mucho más que una batalla allá en el norte de Israel, en Megido, en el valle. Este es el río Éufrates. Es un arroyo con... ¡Ay, pero ahí viene el rey del Oriente! Desde el Oriente. El Armagedón es esencialmente un conflicto espiritual, en el que los principales personajes en pugna son Cristo y Satanás, la última batalla entre el bien y el mal. Armagedón es el nombre apocalíptico para el lugar donde la Babilonia del tiempo del fin y sus reyes de todo el mundo reciben el juicio de Dios, a causa de la última, la máxima, la peor rebelión contra Dios. La batalla se va a terminar al fin del milenio. Lean estos pasajes y van a describir, van a escuchar la batalla del Armagedón. ¡Vengan, animales! ¡Coman carne de reyes, de soldados, de jueces, de ricos, poderosos! Y los reyes... Y se describe el fin.
Para terminar, la batalla del Armagedón comienza acá. Esta es la sexta plaga, es la preparación para la batalla, y la séptima plaga es el regreso de Jesús. El Armagedón. La batalla del Armagedón comienza acá, pero no es una batallita con unos tiros y unas ametralladoritas ahí, se tiran, se matan. No, es el último encuentro de las fuerzas entre el bien y el mal, que terminará cuando los impíos rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, y cae fuego del cielo y dice: se acabó. Se acabó la batalla entre el bien y el mal. El decreto de muerte nunca será ejecutado, porque al tiempo de su expiración Dios intervendrá para liberar a su pueblo con un tremendo despliegue de fenómenos naturales que yo ahora no estoy terminando aquí, hermano. En Orión hay una voz, se abre el cielo, hay 2 resurrecciones especiales, se oyen los 10 mandamientos, se oye la voz, relámpagos, truenos. Hay una voz que anuncia el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Las prisiones se sacuden, las cadenas se abren, la liberación del pueblo de Dios. Y aparece la señal del Hijo del Hombre. Ahí voy. Dios escogió a la medianoche porque las ejecuciones, los ahorcamientos, la silla eléctrica, ¿se aplican a qué hora? A la medianoche. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol a la medianoche, con toda su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. ¿Cómo decía, hermano? Acá viene. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos aquellos que se hayan escrito en el libro. Hay 2 grupos acá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A ver, hermano, cuidado. Pregunta: ¿cuándo es la resurrección general de los impíos? Oh, ustedes han estudiado la fe de Jesús. Después del milenio. Perfecto, ahí estamos. Pero, ¿quiénes resucitan para vergüenza y confusión en ocasión del regreso de Jesús? Ah, hermano, Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Y quiénes más? Los que le traspasaron. Elena de White hasta los menciona por nombre. Ahí está Anás, Caifás, ahí está el arrogante rey Herodes, ahí está Pilato, mirando el regreso de Jesús. Ahí están los soldados que traspasaron sus santas manos y sus pies. Ahí van a ver todo el regreso de Jesús y van a ver cómo Él ordena a los santos salir de las tumbas. Pero en realidad hay otro grupo que va a resucitar antes del regreso de Jesús. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo? ¿Quiénes son estos? Ay, hermano, ¿saben qué? Mi abuelito Pedro va a resucitar. Mi abuelito Pedro, ¡ay! En 1907 empezó a predicar: Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá. ¡Ah, cállate!, le decían. ¡Cristo viene! ¡Ay! ¡Ay, sí, claro! Todos los que murieron desde 1844 en adelante, los creyentes que murieron predicando el mensaje del advenimiento. ¿Quiénes? No sé. Porque hay algunos que son
buenos hermanos quedan, ¿cierto? Mi mamá murió hace 2 o 3 semanas. Yo no pude estar en su sepelio porque estaba en la India. Mi hermano me decía, Carlitos, quédate ni pies, porque desde aquí hasta la India eran 49 horas de viaje. En avión, en 5 aviones. Carlitos, ¿qué vas a regresar? Estás haciendo lo que mamá quiso que hagas. Tu mamá, nuestra mamá quería que estuviéramos listos para el regreso de Jesús y que predicáramos el Evangelio. Así que seguí predicando el Evangelio. No. Fue doloroso, pero ¿será que mi mamá va a resucitar allí? Ella crió predicadores. Sus hijos son pastores. Pero ella fue una buena madre. Trabajaba en 2 o 3 empleos para que todos sus hijos recibieran educación adventista, viuda. Mi papá murió hace 55 años, 56 años. Y mi mamá nos sacó a todos adventistas y estudiamos todo. Yo nunca asistí a una escuela pública. ¿Cómo hizo mi madre? Yo no sé, porque es cara la educación adventista. Pero mi mamá creía en el mensaje adventista, en la educación adventista, en el don de profecía y fue fiel al Señor. Pero no fue predicadora, digamos. Bueno, mi abuelito sí, mi abuelito fue un campeón. Sí. Lo apedrearon 2 veces por causa del Evangelio. 2 veces. De paso, les voy a contar una. Estaban ahí tirándole piedras en el pueblo de Bellavista, donde vive... No, mi hermana Noli vivió ahí hasta 1 año. Ahí vivía mi hermana, maestra en adventista. Ahí estaba predicando, no, en Corrientes, en Argentina. Y ahí estaba predicando y aparecieron unos hombres con unas capas y de pronto apagan las lámparas de querosén que había y empiezan a tirarle piedras. Y piedras, saltaban las piedras. En medio de la oscuridad, alguien lo saca y cuando llega a la calle, ¿quién me sacó? No había nadie. Mi abuelo seguía predicando el Evangelio. Hace un año, un sábado a la mañana, mi hermano, pastor en Phoenix, Arizona, iba a hacer una santa cena. Plantó 15 iglesias en Colorado. Él era el único pastor adventista del estado de Colorado. Plantó 15 iglesias. Ahora hay un... Claudio. Murió de un ataque al corazón. De paso, mi papá murió de un ataque al corazón a los 50 años. Yo dije, a mí no me va a pasar eso. Claudio, hay que hacer ejercicio. Mi hermano, muy ocupado para hacer ejercicio. Plantando iglesias, dando estudio bíblico, haciendo evangelismo. No tiempo para cuidarse a sí mismo. Claudio, acordate de que tu padre murió de un ataque al corazón a los 50 años. No tengo tiempo para hacer ejercicio, se ve que vos no tenés nada que hacer, me decía. Yo esta mañana corrí 10 millas. No porque no tengo nada que hacer. Mañana empiezo un intensivo para estudiantes de la maestría que me va a dar, así como estoy ahora, durante 2 semanas. Desde mañana. No porque no tengo nada que hacer y no son estudiantitos son todos pastores ordenados y son gente grande, gente que hace preguntas, son teología de la misión. No porque no tengo nada que hacer, pero quiero predicar el Evangelio y quiero vivir muchos años predicando el Evangelio. Y tengo que cuidar mi salud. Yo quiero consumirme predicando el Evangelio, pero al mismo tiempo debo tener un buen corazón. No voy a experimentar lo que mi hermano Claudio, 1 año mayor que yo, 1 año mayor que yo. Yo tengo 60 años, pero tengo que cuidar mi cuerpo. Sí,
Hoy mi hijo está corriendo una maratón y yo voy a correr, corrimos con mi esposa la maratón de Knoxville y vamos a correr ahora la maratón de los 7 Puentes en Chattanooga y por año estamos corriendo la maratón de Chicago y vamos a correr la maratón de Disney y son 26 millas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que mi hermano murió, pastor ordenado, gordo, que no tenía tiempo para hacer ejercicio. Hermano, pero murió predicando el Evangelio. Hermano, lo que quiero decir es, el Señor va a determinar, no sé exactamente quiénes y por qué circunstancias, pero habrá 2 resurrecciones especiales. Séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, salió una gran voz del santuario, dice, ¡se acabó! Hecho está. Y se produjeron, cada vez que en el Apocalipsis ustedes lean de una obra impresionante, como la terminación del tiempo de gracia, se sacude el cielo. Hay terremotos, relámpagos, truenos. Nos aventamos los capítulos finales, hermano. Son los capítulos más lindos. Acá viene la 7ª plaga. Esta es la 7ª plaga. La 7ª plaga es el regreso de Jesús. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos, ¿no? Las plagas. De paso, algo que no les dije. Tengo la convicción personal que acá, en esta plaga de oscuridad, el diablo se va a aparecer como ángel de luz. Yo soy Cristo. Será la obra maestra de Satanás. El engaño será irresistible. Paz a vosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Traedme los enfermos y los sanaré. Restaurando ciegos, cojos, lisiados. Tengo que ir a Beijing ahora. Y en su plato volador, sobre Washington, en Nueva York, sobre las Naciones Unidas, se abre una puerta y aparece ahí con su barba, las manos agujereadas. Yo soy Cristo que regresa, flotando en el aire. ¿Va a creer la gente, sí o no? Un gran plato volador, 1 milla de ancho, flotando en el aire. Yo soy Cristo. Tengo que anunciar el mensaje a los de la India. Les quiero dejar un mensaje. Hay un nuevo día de reposo. Es el domingo. ¡Ajá! Es el domingo. Hay impíos que no quieren guardar el domingo. El Señor ha de destruirlos y Él los usará a ustedes para cumplir sus propósitos. Me voy al Asia ahora. Cuando digan, están las Naciones Unidas, están los aposentos, no lo creáis. Porque como un relámpago que se mueve del oriente y se sacude hasta el occidente, todo ojo le verá y los... Ustedes saben, Jesucristo no vendrá aquí y allá. Así que cuando digan, están los desiertos, no salgáis. Por CNN va a aparecer el discurso de Jesucristo a las naciones anunciando el nuevo día de reposo. Hermano, ni se atreva a prender la televisión. Elena de White describe con su voz melodiosa. Mi garganta está media mal. Con su voz melodiosa. Será irresistible, hipnótica. Y tratará de engañar, si es posible, aún a los escogidos.
apague el televisor. No se deje engañar. Porque usted sabe que es el diablo, el mero mero, que está allí falsificando un counterfeit second coming. Buah. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¡Oh! Pronto aparece en el oeste, en el este, en el oriente, los reyes del oriente. Pronto aparece en el este. ¿Dónde está el este acá? Por acá. Aparece en el oeste una pequeña nube negra del tamaño como la mitad de una palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Por fin viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. En silencio contemplan, en silencio solemne la contemplan a la nube, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto, símbolo de Dios cumple sus promesas. Viene con todos sus santos ángeles, dice la Escritura, con poder y gran gloria, a buscar a su pueblo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Yo sé cuántos. ¿Cuántos? Todos. Todos los santos ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa, innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo del Hombre llama a la vida a los santos dormidos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas, la tierra se sacudirá, las tumbas se quebrarán. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y luego, levantando las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra se sacudirá, repercutirá bajo las pisadas de una multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Mostré esta fotografía de la resurrección en la India cuando estaba haciendo evangelismo. Las tumbas